A ver, planteemos una situación que, bueno, nos va a resultar tremendamente familiar a cualquiera que tenga esa necesidad constante de aprender, Ujú. esa necesidad de absorbir información nueva, de intentar estar siempre al día en absolutamente todo. Hablamos de esa sensación de agotamiento absoluto, de estar funcionando por la vida con las reservas al límite. Totalmente. Es como si el motor estuviera a punto de griparse, pero sintiendo que, por algún motivo que no entendemos, no se puede parar. Exacto. Y para nuestra exploración a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un material de origen verdaderamente especial, diferente. Muy diferente, sí. No es el típico ensayo científico sobre la productividad, Ni un artículo académico sobre el estrés en el trabajo. que va. Es un relato profundamente filosófico. Trata sobre Nasruddin, esa figura mítica del folclore oriental, y un grupo bastante peculiar de animales. Concretamente, un burrito, un sapo, un patito, un águila y una luciérnaga. Y es un texto maravilloso precisamente porque aborda este problema tan contemporáneo utilizando una premisa muy visual, casi de cuento antiguo, pero con una carga de profundidad brutal. La historia arranca cuando Nasruddin llega a la orilla de un lago cargando una bolsa. Una bolsa llena de pequeños espejos rotos, ¿verdad? Eso es. Los vacía en el suelo, haciendo ese ruido inconfundible de cristales al chocar, y explica a los animales que cada uno de esos fragmentos refleja solo un pedacito del cielo. Pero que ninguno es capaz de reflejarlo por completo. Es utilizar toda esta metáfora para descubrir cómo podemos dejar de funcionar con nuestras limitadas reservas individuales. Reservas que siempre acaban agotándose y pasándonos factura. Y en su lugar, aprender dos conceptos vitales que presenta esta historia: resonar e intuir. Ujú. Vale, vamos a desgranar esto, porque la analogía del espejo roto es potentísima. Nasruddin les dice a los animales que cada uno de ellos es, en el fondo, uno de esos espejos fragmentados. Y el primer animal en pasar al frente es el burrito. Un animal trabajador. Muy honesto, pero que tiene esa mirada opaca de llevar demasiado peso durante demasiado tiempo. Madre mía, es que este burrito es el retrato perfecto del oficinista moderno, Totalmente. o de cualquier persona intentando conciliar la vida hoy en día. Cuando Nasruddin le pregunta por su problema, el burrito da una respuesta que podría ser el himno de nuestra era. Dice: no tengo problema, solo cargo y cargo y cargo. ¿Y cuando le preguntan si descansa alguna vez? Responde que si él descansa, el mundo se cae. Tela. Es la encarnación perfecta de la sobrecarga. No solo de información, sino del desgaste diario y de esa falsa responsabilidad de sostenerlo todo. Nasruddin, en lugar de darle un sermón, hace algo muy práctico. Le pone uno de los espejos rotos enfrente. Para que se vea. Claro, el burrito se asoma y ve su propio reflejo. Ojos apagados, el lomo encorvado, las orejas caídas. Y ahí es cuando Nasruddin introduce el primer gran diagnóstico del texto. Un diagnóstico que sirve para cualquier persona que esté al borde del colapso por estrés. Le explica que ese es el reflejo de alguien que olvidó resonar. Eso es, alguien que se desconectó de la fuente original y ahora está funcionando única y exclusivamente con sus propias reservas. Y el problema matemático de las reservas, por definición, es que son finitas. Tarde o temprano se acaban. Es que vivir de los ahorros energéticos no es sostenible para nadie. Exacto. Pero, a ver, para explicar qué significa exactamente esto de resonar, el texto dice que Nasruddin hace algo muy revelador. Coge todos esos fragmentos de cristal del suelo y los pone formando un círculo alrededor de una piedra dorada que saca de su bolsillo. Una piedra pequeña. Sí, pero que describe como si tuviera un sol metido en su interior. Y cuenta que esa piedra representa el sol cósmico, la fuente de todo calor, luz, color, verdad, belleza y bondad. Lo alucinante es lo que pasa después. Cuando acerca los espejos, Claro, cuando acerca los espejos rotos a la piedra, esos mismos cristales que antes solo reflejaban un cielo gris y triste, de repente empiezan a brillar con una luz dorada impresionante. Y la lección clave que se extrae de ese momento es la definición misma que el texto da de resonar. Resonar no significa producir luz, No es fabricarla uno mismo. para nada. No significa inventar el calor mediante un esfuerzo titánico. Es, pura y simplemente, un acto de orientación. Es orientarse hacia esa piedra dorada o fuente, y dejar que su frecuencia entre para poder vibrar en sintonía con ella. Funcionar de espaldas a esta fuente, creyendo que uno tiene que generarlo todo por sí mismo, es lo que agota las reservas.
Y cuando el burrito, muy pragmático él, pregunta cómo narices se hace eso en la práctica, la respuesta del relato no es intelectual. Es experiencial. Eso es. Dice que se hace con el cuerpo, con la respiración, buscando el silencio. Se hace practicando la gratitud, con el amor desinteresado, diciendo la verdad aunque duela, o creando belleza aunque nadie esté mirando. Cada una de esas pequeñas acciones genuinas es, metafóricamente, girar nuestro pequeño espejo personal hacia esa piedra dorada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entiendo perfectamente lo del burrito. Trabajar mucho agota. Pero el cansancio no siempre viene de hacer hojas de cálculo o de cargar peso físico. Desde luego que no. A veces la propia cabeza es lo que más nos exprime. Y aquí es donde entra en escena el sapo. El sapo introduce un problema completamente distinto. Llega saltando, muy nervioso, mirando a todos lados, rezando en voz baja para que no le crezcan más verrugas. Él llama a esto protección preventiva. Fíjate qué concepto. Piensa que si se obsesiona lo suficiente con no ser feo, quizá con suerte no lo será tanto. Vive absolutamente aterrorizado por el reflejo que le devuelve el lago y por cómo le miran los demás. Esto es puro síndrome del impostor y ansiedad social destilada en un anfibio, ¿verdad? Lo fascinante de esto es que Nasruddin utiliza el propio entorno, el agua del lago, para demostrar la gran ilusión que es ese reflejo que tanto asusta al sapo. Coge uno de los espejos y lo sumerge en el lago justo cuando el agua está muy agitada por el viento. Naturalmente el reflejo que le devuelve al sapo es espantoso. Una imagen distorsionada y grotesca, ¿sí? El sapo pega un grito y dice que es un monstruo, pero Nasruddin le corrige al instante. Le dice que no es un monstruo. Simplemente está mirando un espejo roto, metido en agua agitada, dentro de un lago que no está en calma. Qué buena imagen. Ese reflejo monstruoso no es la realidad objetiva. Es única y exclusivamente el ruido que hay entre el individuo y la fuente. Y luego el relato dice que cuando el viento para por fin y el lago se queda completamente quieto como si fuera una balsa de aceite, Nasruddin vuelve a sumergir el espejo. Y de repente el sapo ve algo alucinante. Ya no es monstruo. Veo unos ojos dorados. Unos ojos dorados, profundos, una piel verde que brilla como una esmeralda y hasta una pequeña corona de luz brillando en su frente. Y Nasruddin le suelta que ese es él realmente cuando resuena. Cuando el ruido interior se calma, la fuente puede entrar. Me parece una metáfora espectacular si lo aplicamos al aprendizaje. Y a cómo consumimos información hoy en día. Quien se siente abrumado, ansioso, por sentir que no sabe lo suficiente o que nunca está a la altura en su sector, a menudo se está mirando en aguas muy, muy agitadas. Es una invitación directa y muy necesaria a calmar ese lago interior para poder ver la verdadera naturaleza de las cosas. El relato nos enseña que el agotamiento profundo no viene solo de hacer muchísimo, como le pasaba al burrito, sino de esa protección preventiva del sapo. ¿De estar luchando constantemente contra un reflejo? Un reflejo que ya está distorsionado de base por nuestra propia agitación mental. Gastamos muchísima energía intentando arreglar un monstruo que no existe. Y el impacto de esta revelación es tan poderoso que el texto señala que por primera vez en muchísimo tiempo, el sapo dejó de rezar para no ser lo que ya era. Pero claro, la historia no se queda en un simple relájate y ya está, porque luego tenemos al patito gris, un personaje que ha estado escuchando toda la conversación desde lejos. ¿Y que interviene? Sí, el patito se acerca y confiese que él de verdad quiere resonar, que lo intenta, pero que siente una niebla espesísima que lo separa de la fuente, como si no supiera cómo llegar hasta ella, por muy en calma que esté su lago. Y aquí es donde Nasruddin saca la artillería pesada. E introduce la segunda palabra clave de todo este mapa filosófico: intuir. Exacto. Y cuidado, porque es una palabra que en nuestro día a día a menudo confundimos con tener una simple corazonada. O una intuición fugaz. Claro, pero el texto la define con una precisión filosófica brutal. Nasruddin diferencia tres formas muy distintas de acercarse al conocimiento, señalando de nuevo a la piedra dorada. Explica que observar es quedarse fuera y simplemente mirar la piedra con los ojos. Verla desde la barrera. Por otro lado, analizar es pensar sobre la piedra utilizando la mente, desmenuzándola conceptualmente. Pero intuir es algo totalmente distinto. Es entrar dentro de la piedra. Es eliminar por completo la distancia que hay entre el que conoce y lo que está siendo conocido.
Llegar a conocer algo desde adentro. Espera, para que nos quede claro a todos. Analizar es pensar con la cabeza e intuir es entrar. Es un concepto un poco abstracto. ¿Podemos bajar esto a la tierra con un ejemplo del día a día para visualizar esa diferencia? Claro. Imaginemos algo tan cotidiano como querer entender la lluvia. Observar sería quedarnos detrás de la ventana del salón viendo cómo caen las gotas en la calle. Vale. Analizar sería irnos a Internet o coger un libro de meteorología para estudiar cómo la condensación en las nubes genera precipitación. Pero intuir, según Nasruddin, sería abrir la puerta de casa, salir a la calle sin paraguas, dejar que te empapes y sentir el frío del agua resbalando por la piel. ¡Qué buen ejemplo! Ya no estás estudiando la lluvia desde una barrera de seguridad, estás viviendo la experiencia desde dentro. Eres parte de la lluvia en ese momento. Pues para lograr eso, para cruzar ese umbral hacia el conocimiento desde adentro, el cuento narra que Nasruddin coge un palo y dibuja una línea muy clara en la arena. Y dice que para cruzarla hay que soltar obligatoriamente 4 cargas. 4 mochilas pesadísimas. La primera es la historia sobre lo que se ve. O sea, dejar de ver lo que uno cree que hay delante para empezar a ver lo que realmente hay. Y la segunda carga que pide soltar es el miedo a equivocarse. Y a ver, un momento, aquí quiero hacer de abogada del diablo. Adelante. Soltar el miedo a equivocarse suena muy bonito y poético en la teoría, pero en la práctica, en el mundo real, si uno se equivoca en un proyecto importante o tomando una decisión vital, las consecuencias son muy reales. ¿Cómo reconcilia el texto esto? Nos pide que seamos unos kamikazes. Es una objeción muy válida. Yo seguro que también lo pensaría. Pero el relato no promueve la imprudencia, sino que ataca la parálisis por análisis. Nasruddin sostiene que el que tiene pánico absoluto a estar equivocado, al final nunca entra en la experiencia. Se queda siempre mirando desde la ventana. Claro. Entrar, o intuir, requiere una humildad inmensa. Significa aceptar que nuestras construcciones mentales pueden fallar, y que solo manchándonos las manos descubriremos la verdad. Es cambiar el tengo que tener razón por el estoy dispuesto a descubrir qué es esto realmente. Visto así, tiene todo el sentido. Vale, la tercera carga es la necesidad de que la fuente sea como uno imagina. Madre mía, esta es la epidemia moderna. Exigimos constantemente que la realidad, las personas o el conocimiento se adapten milimétricamente a nuestras expectativas previas. Pero la fuente es lo que es, no el guión que nos hemos montado en la cabeza. Y la cuarta y última carga para cruzar la línea es la distancia. Intuir significa decir, yo descanso dentro de esto. No lo juzgo ni lo disecciono desde afuera, simplemente me sumerjo en ello. Si conectamos esto con el panorama general de la historia, el resultado de soltar esas 4 mochilas es transformador. El relato describe que el patito gris cierra los ojos, respira profundo, cruza la línea y de pronto sus plumas grises empiezan a irradiar luz. ¡Qué maravilla! Pero, y esto es fundamental, no es un brillo que venga rebotado de fuera, como el de los espejos, es un brillo que emana desde su propio interior. Cuando Nasruddin le pregunta qué está sintiendo, el patito responde que siente algo que siempre estuvo ahí, Algo que reconoce que no es de su propiedad. pero que al mismo tiempo es innegablemente suyo. Se da cuenta de que, durante toda su vida, ha sido como una ola que simplemente había olvidado que también es el océano entero. Ha trascendido la ilusión de estar separado del mundo. Es precioso. Y justo cuando parece que todo en el lago es paz, amor, comprensión y violines de fondo, irrumpe el águila. Y me encanta este personaje porque rompe todo el misticismo. Totalmente. No es un águila majestuosa sobrevolando las cumbres nevadas. Es un águila que, por azares de la vida, vive en un corral con unas gallinas. Está ahí, cruzada de alas, súper escéptica, mirando a Nasruddin con cara de pocos amigos. Y le dice que todo ese rollo de resonar e intuir está muy bien. Está muy bien para patitos impresionables y sapos con complejos, pero que ella es un ser práctico. Que la vida real, la dura realidad, consiste en picar maíz del suelo duro y cacarear muy fuerte cuando hay peligro cerca. Ha comprado totalmente el sistema de creencias de las gallinas. Es la representación magistral del pragmatismo cínico que tantas veces adoptamos como mecanismo de defensa en entornos competitivos. Nos decimos que soñar o aspirar a algo más profundo es de ingenuos. Tal cual, cuando Nasruddin le pregunta cuándo fue la última vez que voló, el águila responde indignada que volar es peligrosísimo, que es ir muy alto, muy lejos y lo peor de todo, sin red de seguridad. Y aquí Nasruddin demuestra ser un maestro porque no discute con ella,
sino que apunta a algo visceral. Le pregunta por ese impulso físico que siente a veces cuando pasa una ráfaga de viento fuerte. Ese estiramiento involuntario en las alas que el águila se empeña en diagnosticar y medicar, llamándolo ansiedad. Fíjate en eso. Llamar ansiedad a las ganas de volar. Qué bofetada de realidad para muchos de nosotros. Nasrudin le explica que todos los que no resuenan, los que están desconectados, sienten ese estiramiento doloroso, que no es una patología, es la propia fuente llamándolos. Su verdadera naturaleza tocando a la puerta desde dentro. Y cuando el águila intenta defenderse argumentando que todas sus amigas gallinas dicen que intentar volar es un acto de arrogancia tremendo, la respuesta de Nasrudin es para embarcarla. Sí. Le dice, tus gallinas son gallinas maravillosas, pero no son águilas. Y si les preguntas sobre el cielo, lo único que van a poder describirte es el techo del gallinero. Es una reflexión profundísima sobre a quién le pedimos consejo en la vida. ¿Y qué narrativas de miedo acabamos internalizando como verdades absolutas? Ante esto el águila se queda sin argumentos y pregunta, con vulnerabilidad, ¿qué debe hacer entonces con todo ese miedo que siente? Y Nasrudin le da la clave que une todo. Le explica que el miedo es al fin y al cabo solo otro espejo roto más. Un espejo que muestra un reflejo distorsionado y convence a uno de que esa es la única realidad posible. Y aquí convergen los dos grandes aprendizajes. Resonar aporta la energía vital. Esa energía inagotable necesaria para atravesar ese muro de miedo. E intuir aporta la certeza absoluta de que, al otro lado de ese miedo, uno se va a encontrar consigo mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Cómo se cierra el círculo? Porque aún nos falta un personaje cortito pero crucial, que aparece cuando ya cae la noche. La luciérnaga. Cierto, la luciérnaga. Llega volando, muy pequeñita, súper nerviosa y activa, encendiendo y apagando su propia luz a toda velocidad. Y se planta ante Nasrudin, diciendo con mucho orgullo, «Oye, que yo sí resueno, que yo brillo por mi cuenta». Ella está convencidísima de que fabrica su propia luz, con su propio esfuerzo. Como tanta gente que siente que si no tiran ellos solos del carro, nada avanza. Pero Nasrudin le frena en seco con una pregunta trampa. Le dice, ¿esa luz viene de ti o es que la fuente está pasando a través de ti? Y claro, la luciérnaga se queda descolocada. Tras pensarlo un rato, confiesa la verdad. Reconoce que cuando se convence de que la luz es un mérito exclusivamente suyo y que la produce ella sola, acaba exhausta. Acaba sintiéndose profundamente sola. Asustada de apagarse o resentida porque nadie valora su esfuerzo. Sin embargo, admite que brilla con mucha más fuerza y sin cansarse cuando está acompañada, cuando intenta iluminar el camino de otro, y muy especialmente cuando se olvida por completo de que está brillando. Es entonces cuando Nasrudin le revela un concepto verdaderamente transformador. Le dice que no es el sol, es una portadora del sol. ¡Qué bonito! Cuando uno olvida que está brillando, deja de intentar producir luz mediante un esfuerzo agónico y se convierte en un canal limpio. Es la fuente fluyendo sin encontrar obstáculos. Y esto nos lleva de cabeza a un concepto fascinante, la antifragilidad. Exacto. Nasrudin le advierte a la luciérnaga que si se cierra en sí misma y deja de ser ese canal portador, se vuelve un ser frágil. Frágil porque empieza a depender única y exclusivamente de sus propias reservas internas. Y como ya vimos con el pobre burrito al principio, las reservas siempre se agotan. Al cerrarnos por miedo o por ego, nos acabamos creyendo la ilusión de que somos un patito rodeado de niebla. O un sapo lleno de defectos. O un águila destinada a comer maíz del suelo. Pero al abrirnos, al permitir que esa fuente nos atraviese, nos volvemos verdaderamente nosotros mismos. Nos volvemos antifrágiles. Hay que recordar que la antifragilidad no consiste simplemente en aguantar los golpes estoicamente. Consiste en mejorar y fortalecerse gracias a ellos. Y, en el contexto de esta filosofía, esa antifragilidad no se consigue acumulando más capas de armadura, más defensas o más conocimientos teóricos. Se consigue quitando de en medio los obstáculos. Los miedos y las expectativas que impiden el flujo natural de esa energía. Cuando la luciérnaga por fin comprende esto, el texto describe que su brillo cambia de calidad. Deja de parecer una bombilla estresada a punto de fundirse por sobrecarga. Y pasa a ser como un pequeño espejo cristalino, perfectamente orientado hacia esa piedra dorada. Lo que nos lleva, casi al final, a una de las escenas visualmente más impactantes y bonitas de todo el relato.
la canción de los espejos. Una escena preciosa. El texto describe cómo Nasruddin se agacha, recoge pacientemente todos los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, los limpia uno a uno con cuidado y los vuelve a colocar en círculo alrededor de la piedra dorada. Y de repente ocurre la magia. Cada espejo, al estar limpio y perfectamente orientado hacia la fuente, Refleja esa luz inmensa hacia el espejo que tiene enfrente. Este, a su vez, la recibe y la devuelve multiplicada, y así sucesivamente en un bucle infinito, hasta que todo el prado oscuro se ilumina por completo, como si hubieran encendido 1000 soles pequeños a la vez. es el clímax visual de la historia. El momento exacto en que el burrito por fin suelta su carga en el suelo. El sapo deja de rezar contra sus verrugas, el patito nada confiado hacia el centro del lago, el águila despliega sus alas inmensas y la luciérnaga vuela trazando espirales de luz. Y en medio de todo ese despliegue, Nasruddin, sonriendo, porque sabe perfectamente que en el fondo no les ha enseñado nada que no supieran ya en su interior, empieza a cantar una canción. Una canción que resume toda la filosofía que hemos estado desgranando. Los versos hablan de aceptar ser un espejo pequeñito que no necesita fabricar su propia luz, pero que, al tener la valentía de orientarse, es capaz de brillar más que el propio amanecer. La canción dice que intuir es tener el coraje de entrar adentro, sabiendo que en el fondo se es la ola y el océano al mismo tiempo, y que resonar es esa danza eterna entre la fuente inagotable y el espejo. Si hay cierre y aislamiento, hay fragilidad. Si hay apertura, florece la vida. El gran secreto que canta Nasruddin es que todo se resume en orientarse siempre hacia el amor y la verdad. Pero ojo, que la historia no termina con la canción. No, tiene un epílogo súper conmovedor. A la mañana siguiente, ya de día, el burrito encuentra a Nasruddin mirando hacia el oriente, en silencio, tratando de resonar con el amanecer. Y el burrito, con esa inocencia de quien ha soltado un peso enorme, le hace la gran pregunta existencial. Nasruddin, ¿la fuente sabe que existo? Y la respuesta que le da es para enmarcarla y no olvidarla nunca. Le dice que la fuente no solo sabe que existe, sino que le pensó mucho antes de que siquiera existiera, que su nombre ya estaba grabado en ese calor desde antes del principio de los tiempos. Y que eso que nosotros llamamos con tanta grandilocuencia buscar la fuente o buscar el sentido de la vida, para la fuente simplemente se llama «mi espejo está volviendo a casa». Es una manera bellísima y profunda de explicar que toda esta búsqueda incansable de sentido, de conocimiento, de encajar en el mundo, no es una expedición aterradora hacia un territorio hostil y desconocido. Sino simplemente un viaje de retorno a lo que ya somos. Y para dejar toda esta teoría completamente clara y estructurada, el texto narra que Nasruddin coge el palo y dibuja en la arena lo que bautiza como el mapa de las dos palabras. Por un lado de la línea, detalla qué es verdaderamente resonar. Lo define como un movimiento hacia afuera, el acto de orientarse hacia la fuente. El texto afirma que este movimiento trae beneficios tangibles. Claro, trae salud al cuerpo, absorbiendo ese calor, trae claridad a la mente mediante la luz, aporta fluidez emocional y nutre la voluntad de hacer cosas. Es lo que hace que el individuo sea íntegro y antifrágil, convirtiéndolo en ese portador del sol activo en el mundo. Y, por el otro lado de la línea en la arena, desglosa el concepto de intuir, que vendría a ser el movimiento complementario y opuesto. Un viaje hacia adentro, entrar dentro de la fuente. Significa apagar el ruido mental, dejar de analizarlo todo desde la barrera, descansar en el interior y finalmente encontrarse a uno mismo en el centro de la experiencia. Nasruddin define este estado con la frase «Yo soy, nosotros somos». Es el reconocimiento profundo de que uno es un individuo único, sí, pero a la vez está intrínsecamente conectado a todos los demás. Este movimiento interno es el que lleva a la verdadera comprensión, la cual inevitablemente genera compasión por el resto de espejos rotos, culminando en una sensación de unidad absoluta. Esto plantea una pregunta importante, que es, de hecho, la misma pregunta que hace un vecino curioso que se acerca tras haber estado observando toda la escena de los animales desde lejos. El vecino se acerca a Nasruddin y le pregunta, un poco confundido, qué es exactamente lo que ha estado enseñando ahí toda la noche. Y Nasruddin hace un resumen magistral. Le dice que la vida se compone de dos movimientos esenciales, uno hacia adentro, que es intuir, y otro hacia afuera, que es resonar.
Pero la gran clave de bóveda de todo este sistema filosófico es que le revela al vecino que en realidad no son dos cosas distintas, son exactamente el mismo movimiento, solo que visto desde dos lados del mismo espejo. Y cuando el vecino, ya fascinado, le pregunta dónde está ese espejo prodigioso, Nasruddin no dice una palabra. Simplemente levanta la mano y señala su propio corazón. Un cierre monumental para una historia que tiene mucha amiga. Empezamos este análisis hablando de la fragmentación de la vida moderna, de ese agotamiento extremo y paralizante. Perfectamente representados por la bolsa de cristales rotos y ese burrito que sentía que si paraba un segundo, el mundo entero se desmoronaba. A lo largo del camino hemos diseccionado el miedo a nuestra propia imagen distorsionada con el sapo, hemos atravesado la niebla espesa de la incomprensión racional con el patito, hemos confrontado ese pragmatismo cínico y paralizante del águila que vive en el gallinero. Y hemos desmontado la peligrosa ilusión de la autosuficiencia extrema con la luciérnaga. Y a través de todos hilos hemos llegado a un punto de comprensión sobre la antifragilidad y la conexión total, a la idea de que convertirse en un portador del sol, en alguien pleno, no requiere un esfuerzo desgastador constante. No requiere acumular obsesivamente más datos ni forzar la máquina vital hasta que se rompa. Lo único que requiere es tener la valentía de limpiar un poco nuestro espejo y orientarlo en la dirección correcta. Es una síntesis perfecta. Es que esta fábula nos deja una enseñanza clarísima. El conocimiento verdadero, aquel que realmente nos nutre y no nos deja vacíos o exhaustos, surge precisamente cuando dejamos de intentar producir luz a base de pura fricción, ansiedad y desgaste. Surge de forma natural cuando somos capaces de equilibrar esa capacidad de orientarnos hacia la belleza, la verdad y la bondad que hay en el mundo, con la capacidad igualmente importante de entrar dentro de esa experiencia vital, sin juzgarla constantemente. Sin imponerle nuestras rígidas expectativas, simplemente recordando con mucha humildad que ya somos parte integrante de esa inmensidad. Eso es. Y para poner el broche final a nuestra exploración a fondo de hoy, hay una idea que se desprende de toda esta historia de animales y cristales y que de verdad merece la pena llevarse a casa para darle un par de vueltas con calma. Sí, como nos dice Nasruddin, intuir y resonar son simplemente las dos caras del mismo espejo que todos llevamos integrado de serie en el corazón. ¿Qué pasaría si a partir de mañana dejáramos de obsesionarnos tanto por intentar arrellar con pegamento las grietas de nuestros propios cristales rotos? Es una gran pregunta. ¿Qué pasaría si, en lugar de fustigarnos por nuestra fragmentación o nuestro cansancio, nos enfocáramos única y exclusivamente en la dirección hacia la que estamos apuntando? Podría ser que esas supuestas grietas, esos fallos y defectos que tanto nos aterran, como las temidas verrugas del sapo, no sean errores del sistema. Fíjate. Podría ser que sean precisamente los ángulos exactos, únicos y perfectos que el universo necesita para poder reflejar un rayo de luz hacia el rincón oscuro de la vida de otra persona. Ahí queda eso para reflexionar. Nos vemos en la próxima exploración.